mi nombre es Joana Lisbeth y voy a grabar el 7º video de la materia de farmacoterapia. Voy a empezar hablando sobre el cáncer. El cáncer es un término que se utiliza para describir que las células están desarrollándose, se dividen, crecen y se diseminan en diferentes partes del cuerpo humano. Es importante saber esto ya que el 25% de la población va a tener algún tipo de cáncer y de esta parte solo un cuarto va a tener un tratamiento. Para tratar esta enfermedad, los fármacos se van a encargar de hacer citotoxicidad y apoptosis en estas células que están desarrollándose, en las células cancerígenas. Para quitar un cáncer es muy difícil y un coayudante es la quimioterapia, pero al tener quimioterapias puede causar otros problemas en el organismo, como puede ser la leucemia. Y para entender mejor cómo es esta enfermedad, está este pequeño esquema, que es donde está el tejido normal y va a ocurrir un factor tóxico bacteriano disruptor, que es lo que va a ocasionar que este tejido normal pase a una hiperplasia y después de un tiempo va a pasar una displasia, va a ocasionar un carcinoma y de aquí va a surgir un cáncer invasivo. Los antimetabolitos son una sustancia que inhibe o compite con un metabolito específico. Estas estructuras, estos antimetabolitos tienen estructuras similares a los metabolitos. Va a ser absorbido por la célula y va a interferir en su acción. Entre los antimetabolitos está el metotrexato, que se parece al ácido fólico, y se va a usar para el cáncer de mama y la leucemia. Otro antimetabolito es la mercaptoporina, que va a ser un antimetabolito de la purina. Está otro antimetabolito que es la fludarabina, que también es un análogo de la purina, y está la citarabina, que es un análogo de la ribosa y antagonista de la pirimida. Hay otros medicamentos que son los inhibidores de los microtúbulos. Entre estos está la vinuristina, que va a bloquear a la fase M del cáncer. En la fase M es donde hay metástasis y se van a unir a los microtúbulos y los van a desestabilizar. Y otro sería paclitaxel, que va a promover la polimerización y va a provocar un aumento de microtúbulos para que estos no funcionen. Hay tumores que son sensibles a las hormonas esteroides y aquí se utilizarían antiestrógenos. Uno de ellos es el tamoxifeno, que es un antagonista estrogénico del tejido mamario. Otro sería el raloxifeno, que bloquea a los estrógenos de la mama y del útero. Otros serían los inhibidores de la aromatasa, que van a inhibir la producción de estrógeno periférico. Pasando a otra enfermedad, está la enfermedad la gota, que es una forma común y dolorosa de la artritis. Esta enfermedad va a producir hinchazón, enrojecimiento, dolor y rigidez en las articulaciones. Esto sucede porque hay una gran concentración de ácido úrico en la sangre y también hay una descomposición de purinas. Para tratar esta enfermedad se utiliza el medicamento allopurinol, que pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de oxidasa de xantina. También se va a utilizar la colchicina, que esta es más para prevenir los ataques de dolor de las articulaciones que provoca esta enfermedad. Y ahora voy a hablar sobre la hiperplasia prostática. Esta es una afección que se da en los hombres conforme van envejeciendo. Ocurre un agrandamiento de la próstata y es importante porque puede provocar ciertos síntomas como bloqueo del flujo de la orina y dolor también.
Existe una gran serie de medicamentos, de tratamientos para este trastorno. Están los medicamentos y también puede ser por una cirugía. Entre los síntomas que tiene este trastorno puede ser la nicturia, que es querer ir al baño en la noche, flujo irregular en la orina, también puede ser un goteo después de orinar, sangrado al orinar, puede salir sangre al orinar y también la dificultad para orinar. Entre los medicamentos que tratan este trastorno está la tamsulosina, que es usado para tratar los síntomas del agrandamiento de la próstata, que incluyen la dificultad para orinar, el dolor y la necesidad de ir a hacer orina a cada rato. Este medicamento pertenece a los bloqueadores alfa y funciona que relaja los músculos de la próstata y de la vejiga para permitir que la orina fluya más fácilmente. Y ahora voy a hablar sobre anfetaminas. Este es un agente adrenérgico sintético, es un potente estimulante del sistema nervioso y actúa como estimulante al liberar epinefrina y norepinefrina. Tiene una estructura semejante a la adrenalina y va a tener efectos sobre el corazón, el cerebro y los pulmones. Van a aumentar los niveles de dopamina, la concentración, y esto es porque al inhibir el espacio simpático va a aumentar la recaptación y la liberación. Y al haber más dopamina va a crear un efecto psicoestimulante, se va a inhibir el apetito y va a provocar un efecto pues como de más felicidad. Y ocurre una adicción cuando cuando los efectos bajan, la persona cae en una cierta depresión, tristeza y busca de nuevo esta sustancia para volver a crear esos niveles altos de psicoestimulación que tuvo al consumir la anfetamina. Y ahora voy a hablar sobre la cocaína. Es un alcaloide, agudiza el estado de alerta y manía, incrementa la felicidad, aumenta la frecuencia cardíaca, la sudoración, dilata las pupilas, pero al tener todos efectos buenos, entre comillas, aumenta el riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Y esto ocurre porque inhibe la recaptación de la serotonina, norepinefrina y dopamina, y hay mayores concentraciones en la hendidura sináptica. Luego está la fluoxetina, que es un inhibidor de la recaptación de la serotonina. Este se utiliza como primera opción para la depresión, pero puede provocar boca seca, pérdida de peso y ansiedad. También está el LSD, es un psicoestimulante, va a producir experiencias psicodélicas. Hay una disolución del ego, baja adicción y produce reacciones adversas en el estómago. También está el Ritalin, que es un psicoestimulante para el tratamiento de déficit de atención e hiperactividad. Va a aumentar la cognición, el aprendizaje, la memoria, el gozo, la socialización y va a disminuir el hambre. Está el valproato sódico, que atenúa la corriente de calcio, libera más gamma, prolonga la fase refractoria de acetilcolina y se usa en la epilepsia. Está la gabapentina, que va a mimetizar el efecto de GABA, va a inhibir los canales de calcio y se usa en el dolor neuropatológico y en el trastorno bipolar. También está la carbamazepina, que va a bloquear los canales de sodio, baja el flujo de los canales de calcio, se usa en crisis epilépticas. En la neuralgia del trigémino tarda en hacer efecto de días a meses y puede causar bradicardia. Y la fenitoína, que va a estabilizar la membrana neuronal, va a evitar la descarga, prolonga el
el estadio inactivo del canal de sodio. Esta sustancia es metabolizada en el hígado, tiene una vida media de 60 horas y es importante aquí en odontología porque puede causar hiperplasia gingival. Aunque también puede causar anemia e inhibe los anticonceptivos orales. Voy a hablar sobre el cannabinoide, que es de la planta cannabis y tiene efectos farmacológicos de la planta. Es un neurotransmisor con señalización retrógrada y va a aportar paz y felicidad interna. Va a crear esos efectos en el ser humano. Van a ser liberados en las células postsinapsis, van a actuar en la presinapsis y se cree que tienen un control del dolor, dolor neuropático y dolor del cáncer, y también puede controlar las convulsiones. El consumo va a variar del 4 al 15% y este porcentaje se ha mantenido en los últimos 20 años. Se usa la resina de la flor, se metaboliza en el hígado y se absorbe de 30 a 60 minutos, y si es fumado va a ser en 5 minutos. Y si su uso es muy prolongado y no se usa con fines terapéuticos, puede causar a la larga depresión, alteraciones psiquiátricas, reduce la dopamina y puede haber una alteración en la memoria de quien la consume. También va a alterar la organización que tiene ese paciente que la consume. Y algo importante que cabe mencionar es que va a aumentar el riesgo de padecer esquizofrenia y va a aumentar también el riesgo de suicidio, de padecer un infarto o angina de pecho. Y ahora voy a hablar sobre las recetas y los estudios que mandó que explicáramos. Bueno, yo escogí esta receta. El primer medicamento es metoprolol, que se usa para tratar la hipertensión, para prevenir la angina de pecho y para tratar los ataques cardíacos. En hipertensión se va a utilizar 200 gramos de 2 dosis o una dosis de 400 miligramos. Para tratar la angina de pecho es de 50 a 200 miligramos 2 veces al día. Es un antihipertensivo, como ya mencioné, antiginoso y antirrítmico. Es un bloqueador beta 1 adrenérgico. Por ello va a reducir el efecto de las catecolaminas en el músculo cardíaco. Va a causar una reducción de la frecuencia y contractibilidad cardíaca, y así va a reducir el gasto cardíaco, la presión arterial y el consumo del oxígeno miocárdico. Tiene un 12% de unión a proteínas y tiene una vida media de 3 a 7 horas. El segundo medicamento es rivaroxaban, que se va a utilizar para tratar la trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. Es un inhibidor altamente selectivo y directo del factor 10A de la cascada de coagulación de las vías intrínsecas y extrínsecas. Alcanza su concentración máxima de 2 a 4 horas después de haberlo consumido, y la dosis es de 10 miligramos. El tercer medicamento es la furosemida, que está indicada como terapia adjunta al edema pulmonar, es decir, que va relacionado con el medicamento de arriba. También está asociado para el tratamiento de edema asociado con una insuficiencia cardíaca, para cirrosis hepática y enfermedad renal. También puede ser tratado para la hipertensión, que también se relacionaría con el primer medicamento. Para hipertensión son 40 miligramos 2 veces al día, o pueden ser de 20 a 40 miligramos de una dosis. Eso dependería pues de lo que diga el médico. Inhibe de manera principal la absorción de sodio y cloruro en los túbulos proximal
y distal y asa de Helle. Esto sería si se utiliza para enfermedad renal y tiene una vida media de 2 horas. El cuarto medicamento es nifedipino. Se utiliza para la hipertensión en combinación con otros medicamentos que podría ser la furosemida y la metoprolol. Este funciona en unión al calcio inhibidor. Va a inhibir el flujo transmembranal de los iones de calcio dentro del músculo cardíaco. Altera las concentraciones de calcio sérico y también es hidrosoluble. Sus dosis es de 10 a 20 miligramos 3 veces al día. El quinto medicamento es losartán. Es un antihipertensivo oral. Es antagonista de los receptores angiotensina 2. Tiene una biodisponibilidad del 35% y se usa para tratar la hipertensión alta, y sus dosis son de 25 miligramos a 50 miligramos al día. Entonces, dicho todo lo anterior de los medicamentos, puedo concluir que estos medicamentos son para un paciente que tiene hipertensión, para prevenir que sufra una trombosis y también para prevenir que tenga una angina de pecho. Esta es la segunda receta que escogí. Como primer medicamento tenemos dorzolamida, que se usa para tratar el glaucoma. Que el glaucoma es una condición en la cual va a aumentar la presión del ojo y podría producir la pérdida gradual de la visión. Se administra una solución oftálmica. Se va a acumular en los glóbulos rojos al cabo de 4 semanas y alcanza concentraciones constantes. Se va a unir en un 33% a las proteínas plasmáticas y su dosis es de una solución al 2% 3 veces al día. El segundo medicamento es el timolol, que igual se va a tratar para disminuir la presión intraocular elevada, que igual va relacionado con el medicamento anterior. Es un antagonista betradinérgico. Aunque no se conoce claramente su mecanismo de acción, tiene una vida media de 1 hora y media y sus dosis es de 2.5 miligramos sobre mililitro cada 12 horas. El travoprost se usa para tratar el glaucoma, que igual va relacionado a los dos medicamentos anteriores, y su dosis es 1 gota al día. Y el último medicamento es el calcitriol, que es para la osteoporosis posmenopáusica. Es absorbido rápidamente en el intestino. Tiene una vida media de eliminación en suero sanguíneo de 9 a 10 horas. Y la dosis depende de cada paciente, porque va a depender de acuerdo al nivel sérico de calcio. Entonces, dicho lo anterior, puedo concluir que este paciente tiene glaucoma y, dado el último medicamento, tiene osteoporosis, y puedo concluir que es mujer el paciente. Y por último escogí esta química clínica. Podemos ver que en sus valores de glucosa están normales, ya que los rangos van del 74 a 106 miligramos sobre decilitro. En este caso el paciente tiene 91.5, que está en un rango normal. En el segundo elemento está la urea. Los rangos normales es de 16.6 a 48.5. En este caso el paciente tiene 32.8 miligramos sobre decilitro, es decir que está en un rango normal. El tercer elemento es el nitrógeno ureico, que va de 6 a 20 miligramos sobre decilitro. En este caso el paciente tiene 15.3, que está normal. Aquí empieza como el problema, ya que en el cuarto elemento, que es la creatinina en suero, vemos que tiene un asterisco que nos indica que hay una alteración. Vamos a los rangos normales y podemos ver que los rangos normales van de 0.50 a 0.90 miligramos sobre decilitro. Y en este caso el paciente tiene 1.35. Es decir que tiene
pues elevados los valores. ¿Y esto qué significa? Que puede haber una obstrucción de las vías urinarias, problemas en el riñón y puede tener una infección o reducción del flujo de la sangre. Puede tener también deshidratación y problemas musculares. Recordemos que la creatinina se produce en los músculos y va a ser eliminada por el riñón. El otro elemento es relación Boone-creatinina, que los valores están normales. El otro elemento es el ácido úrico en suero, que de nuevo tenemos el asterisco, y si vamos a los valores normales sería de 2.4 a 5.7 miligramos sobre decilitros. En este caso el paciente tiene 7.4, entonces tiene valores altos y podemos ver que puede tener acidosis, puede ser un paciente alcohólico, puede tener deshidratación, diabetes, insuficiencia renal o alguna enfermedad renal. En el colesterol podemos ver que tiene los valores normales. Triglicéridos podemos ver que son elevados. Lo normal sería mayor o igual a 150 y tiene 193.8. Esto quiere decir que puede tener diabetes, hipertensión arterial, puede tener obesidad, puede tener un problema en el riñón, insuficiencia hepática, una dieta basada en proteínas, muy alta en proteínas y en carbohidratos. Y por último, podemos ver que el colesterol HDL, o sea, de baja densidad, también está alterado, tiene menos, que es de 50, y lo normal sería que tuviera igual o mayor al 65. Entonces puedo concluir que este paciente es obeso, es alcohólico, no toma la suficiente agua, tiene una muy mala dieta, ya que, como dicen los triglicéridos, tiene una dieta rica, demasiado rica en carbohidratos y en proteínas. Y pues no, tiene una dieta rica, baja en proteínas y muy alta en carbohidratos. Y eso sería todo por parte del video de farmacoterapia.